¿Qué tal, chicos? Como siempre, buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me están viendo. Ya saben, mi nombre es Juan Verástegui y yo estoy dando la clase de CTA, ¿no? Como siempre yo suelo hacer, normalmente siempre después de una clase dejamos un cuestionario que ustedes lo tienen que resolver y cada semana lo tienen que estar enviando al correo del colegio. Y bueno, siempre estamos haciendo las respuestas, ¿no? Así que este tampoco va a ser un día distinto. Eh, la primera pregunta del cuestionario es ¿qué es la meiosis? ¿No? Bueno, la meiosis es una división celular como cualquiera, que es producto de la evolución de la mitosis, pero que solo hacen las células sexuales. Eso es la meiosis. Segundo punto, ¿qué son las células germinales? Bueno, las células germinales son las células que se producen al momento de la fecundación y que que van a generar las células sexuales, ¿no? Los espermatozoides y los óvulos. ¿Qué es la variabilidad genética? Ya, la variabilidad genética es justamente la combinación que se va a generar dentro de la meiosis, que va a tener las características dentro del papá y de la mamá, combinados en un solo par de cromosomas, perdón, en solo un juego de cromosomas. O sea, ¿qué quiere decir la variabilidad? Que en los juegos de 46 cromosomas lo va a convertir en solamente un juego de 23 cromosomas. Y al momento que se exprese en el ambiente va a permitir desarrollarse, va a permitir poder adaptarse a los cambios que pueda tener un ambiente. ¿Qué es la reducción cromosómica? Bueno, la reducción cromosómica es justamente la reducción de los juegos de cromosomas, ¿no? Porque la idea de la meiosis, uno de los objetivos, es que tanto el espermatozoide como el óvulo se convierta en una célula con 23 cromosomas, ya que al momento que se combinen los 23 cromosomas del espermatozoide con los 23 cromosomas del óvulo, vamos a formar, ¿no?, un nuevo ser con los dos pares de cromosomas. Entonces lo que hace la meiosis es que esta célula germinal, que empieza siendo diploide, es decir, que tiene los 46 cromosomas, se convierta en una célula con 23 cromosomas. Acordarte también que las únicas células que tienen 23 cromosomas son las células sexuales, o gametos también se le llama. ¿Qué son los cromosomas homólogos? Bueno, es la pareja de cromosomas, ¿no? Que vienen los 23 del papá y los 23 de la mamá. Lo que dibujamos con rojo y lo dibujamos con azul. Que hoy también vamos a hablar de eso. ¿Cuántos cromosomas tienen los humanos? Tenemos 46, ¿no? 23 pares, ¿no? 23 del papá y 23 de la mamá. ¿En qué fase ocurren los quiasmas y la recombinación genética? Bueno, los quiasmas, estos dos procesos ocurren dentro de la profase, ¿no? Dentro de la profase 1 de la meiosis. Tanto en los quiasmas ocurren en el diploteno, que es esos trozos que se unen a los cromosomas, y las quiasmas son como el pegamento, son los que terminan de juntar estos trozos que se rompen de un cromosoma para entrar al otro. ¿Qué es la recombinación genética? Bueno, es el proceso anterior de las quiasmas, ¿no? Es el primer proceso cuando justamente se combinan estos cromosomas. Esta recombinación es lo que va a generar la variabilidad genética, ¿no? Y eso ocurre en el paquiteno. ¿Qué ocurre en la anafase 1? Bueno, en la anafase 1 los cromosomas homólogos migran a los polos, ¿no? Se van para el norte y se van para el sur. Después que estos cromosomas homólogos, después de la recombinación genética, después de todo ese proceso, después de que los cromosomas homólogos se han pegado junto a la línea ecuatorial de la célula, migran a los polos, ¿no?
pero se separan en cromosomas porque justamente se han pegado porque los cromosomas homólogos se vuelven bivalentes, que quiere decir se pegan junto a otros cromosomas homólogos y al momento que se rompen se van para arriba, algunos se van para arriba, otros se van para abajo. ¿Qué ocurre en la anafase 2? Justamente esos cromosomas homólogos se rompen, ¿no?, a través de los cinetocoros y migran, pero ya no en cromosomas homólogos, sino en cromátidas. ¿Qué es una célula haploide? Bueno, una célula haploide es aquella que tiene 23 cromosomas, ¿no? Siendo las únicas, tanto la célula sexual masculina, ¿no?, que es el espermatozoide, y siendo la única también el óvulo con 23 cromosomas, ¿no?, femeninos. Bueno, eso es todo lo que las preguntas acerca de la meiosis. Y ahora vamos a empezar con la clase, la última clase que vamos a estar dando sobre netamente biología, y vamos a hablar sobre genética. Entonces, para poder hablar de genética, por eso he estado explicando un poco lo que son la mitosis y la meiosis, y vamos a estudiar un poco más de cerca, vamos a estudiar más de cerca a los cromosomas, ¿no? Entonces, ahorita solo hemos visto los cromosomas como un proceso importante, la duplicación, ¿no?, para que pueda hacer la mitosis y la meiosis. Pero hoy vamos a acercarnos un poco más a cromosomas y ver qué hay dentro del cromosoma. Ya no las partes de repente externas, sino ver un poco más qué hay adentro del cromosoma. Porque justamente los cromosomas son los que tienen el ADN, ¿no? Son los que tienen la información genética. Entonces, la genética justamente es eso, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco el tema. A ver. Bueno, entonces vamos a hablar de la genética, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la genética, no? Ya de por sí, la genética es una rama de la biología que estudia la herencia. O sea, ¿qué quiere decir la herencia? Los genes. ¿Y dónde están los genes? En los cromosomas. Entonces, básicamente va a estudiar los caracteres que se van a heredar de un padre, ¿no?, hacia el hijo. ¿Qué quiere decir? Que si ¿cuál es el proceso que se logra, o cómo se logra, cómo la célula funciona para que, por ejemplo, tú tienes el pelo lacio, ¿no?, y supongamos que tu hijo va a tener un pelo lacio? Eso lo dice la genética. Pero ¿qué pasa si de repente no tiene el pelo lacio? Si no, de repente va a tener el pelo, no sé, trinchudo, que de repente lo tuvo el papá, ¿no? O cosas así, por ejemplo, el papá tiene ojos marrones, ¿ya? Y la mamá tiene ojos azules. Y de repente el hijo no nació ni con ojos marrones ni con ojos azules, pues nació con ojos negros. ¿Qué? ¿El hijo es de otro papá o de otra mamá? No es así. Sino que hay características dentro de los genes que hacen que unos sean de repente más dominantes y otros que de repente sean menos dominantes. En la genética lo llaman recesivos. Entonces, hay características que de repente son más fuertes. Por ejemplo, el color negro es un color fuerte, es un color que la genética lo ha dicho y se constata que es un color dominante. Porque el color negro casi está en muchos animales, dentro del color, ¿no?, a diferencia de repente del color rojo, ¿no? Por ejemplo, hay humanos, ¿no? Hay tanto hombres y mujeres que tienen el pelo rojo, pero no es muy común, porque no es un gen dominante. Entonces, de eso vamos a hablar un poco hoy día, ¿no? Sobre esas características de la genética. Y bueno, los antiguos pobladores, las primeras poblaciones que se generaron en este mundo, en este planeta Tierra, usaban la genética. Pero no con toda esta técnica que ahora se hace, ¿no? Estos famosos transgénicos, ¿no? Que a veces le ponen a las plantas para darle más proteínas,
o de repente para inyectarle algunas cosas o algunos suplementos, no de esa forma. Generalmente lo usaban para sus animales, ¿no? En el ganado, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la carne, para mejorar la producción, de repente aquí en el Perú, de las llamas, ¿no? Porque muchas de las vestimentas, por ejemplo, de los incas, ¿no? O de los pobladores incas, de los pobladores del Imperio del Tahuantinsuyo, usaban ropa hecha de alpaca, de vicuñas, de los euquénidos. Pero estamos hablando de hace muchos millones de años atrás. Entonces, ¿cómo hacían ellos para justamente tener una buena lana, un buen tejido, ¿no? Bueno, utilizaban también herramientas de la genética, pero sin saber sobre la ciencia, ¿no? Lo que comúnmente se llama sabiduría popular, ¿no? Entonces, como los consejos que te da de repente tu mamá o algún abuelito, ¿no? Que de repente no ha estudiado nada, pero sus consejos sirven, ¿no? Algo así funcionaba la genética en el tiempo antiguo, ¿no? No solo los incas, incluso mucho más antes, o sea, por ejemplo, aquí en el Perú podemos hablar de la cultura chavín, ¿no? También utilizaban a los animales, ¿no? En la ganadería. Podemos hablar también de imperios mucho más antiguos, de repente en los primeros pueblos, ¿no? Grecia, el pueblo sumerio, también por ahí hacían estas cosas, ¿no? Entonces, y justamente el imperio griego es justamente el Grecia siempre es lo primero en todo, ¿no? Los primeros en hablar de biología, los primeros en hablar en psicología, los primeros en hablar en física, los primeros en hablar en todo. Obviamente porque es una de las primeras civilizaciones que afianzó mucho el conocimiento. Por eso siempre cuando empiezas a estudiar algún tema y siempre revisas las bases históricas, siempre lo primero es Grecia. Entonces, y también vamos a hacer un pequeños conceptos acerca de los primeros filósofos, ¿no? Que hablaron acerca de la genética, ¿no? Y uno de los primeros es Hipócrates, ¿no? Hipócrates incluso no solo es uno de los primeros que enseña genética. Y él dice, por ejemplo, que el semen, o sea, el espermatozoide, ¿no? Tiene toda la información. Quiere decir que toda la información genética está en el semen. Él ya lo dice, ¿ya? Estamos hablando del Imperio Griego, o sea, muchos años antes de Cristo. Y él dice esta famosa frase que justamente lo expliqué al inicio. Si el padre, ¿no? Si el señor, ¿no? O si el joven es calvo, entonces sus hijos tendrán hijos calvos. Eso es lo que él dice. Entonces es un comentario de manera incipiente, ¿no? Porque lo evidencia, ¿no? Lo evidencia a nivel de observación, ¿no? A nivel de soldados sobre todo. Y así vale. Por ejemplo, Aristóteles, sin embargo, él dice algo distinto, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el semen actúa modelando, o sea, se copia todo su comportamiento al igual que la sangre materna. O sea, el semen al momento que ingresa al cuerpo de la madre imita, o sea, funciona igual que la sangre al momento de la formación del hijo. Otro comentario que de repente está cercano, no es que imite a la sangre, ¿no? Sino de que de repente el proceso del crecimiento, ¿no? O de repente el hecho de que el semen puede movilizarse, ¿no? O que el semen tenga una colita, de repente por ahí puede verse asimilado a la sangre, ¿no? Que siempre está recorriendo por todo el cuerpo. Pero bueno, por ahí está, ¿no? Porque, bueno, el semen sí tiene la información, pero no toda la información, pues, ¿no? Sócrates y Platón, por ejemplo, ellos sí son más, ellos sí observan detalladamente acerca del comportamiento de los soldados. Acá ellos hacen quizás el primer comentario racista, ¿no? O el primer comentario discriminador, ¿no?
Por ejemplo, de que Sócrates y Platón decían que hay que siempre cuidar y reproducir a los soldados o los esclavos mejor dotados. Porque justamente como son mejores dotados, tienen los músculos más grandes o de repente son los más capos al momento de la guerra, entonces a ellos sí hay que cuidarlo porque al momento que nazca su hijo, ¿no? Al momento que se reproduzca, van a tener los mismos genes. ¿No? Entonces es como que por ahí está, ¿no? Pero luego viene Demócrito, ¿no? Otro filósofo griego, y rompe con eso, pues, porque, por ejemplo, Demócrito dice, no, o sea, no se debe únicamente a la predisposición genética o a los genes que tiene el cuerpo para lograr lo cometido. También está la capacidad intelectual. O sea, ¿qué tanto este soldado, qué tanto este esclavo aprende? Obvio, pues, ¿no? O sea, eso no se hereda, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, tú eres, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, no sé, a ver, ahí está, César, por ejemplo, el César. O sea, no es que el César no era un capo en la guerra, ¿no? Y no es que ese conocimiento se vaya a heredar. De repente la capacidad intelectual sí, pero el conocimiento de ir a luchar, el conocimiento de saber qué cosas voy a hacer para lograr el tal cometido, eso no se va a heredar. Entonces esas cosas, no... Esas cosas ahí de repente fallan un poco Sócrates y Platón. Bueno, todos esos son conceptos que se habló durante el imperio del esclavismo, ¿no? El imperio de donde la materia de producción, la economía se regía a cuánta cantidad de soldados tenías, cuánta cantidad de esclavos tenías, ¿no? Ahí no había el dinero, ¿no? Bueno, sí existía, pero no era la fuente de todo el poder que se veía, ¿no? Porque acá, por ejemplo, si yo quiero construir un edificio, yo contrato a un profesional, ¿no? Y le doy una cantidad de dinero. Ahí no, pues. Ahí tú tenías los esclavos que te lo hacían para ti, pues. Y obviamente sufrían maltrato, ¿no? Y todo eso. Bueno, en la actualidad también, pero más asolapado. Eso es todo el esclavismo. Luego, si seguimos las fases de la sociedad que ha tenido, después del esclavismo viene el feudalismo, ¿no? Feudalismo, la Edad Media. Pero ahí no hay, ustedes revisan en este proceso histórico, a nivel del feudalismo en la Edad Media casi no hay nada de ciencia, ¿no? Ahí se produce el famoso periodo de oscurantismo, porque el poder de la iglesia en estos tiempos tiene tanto poder que no permitía que se afiance la ciencia por miedo a que el poder, la creencia de Dios se quede rechazada, ¿no? Entonces, no hay nada escrito, o si lo hay, no se ha descubierto, hay muy poca información, todos esos libros incluso fueron quemados, o sea, hay casi más de 1000 años que no se escribió nada. O si se le escribió, como le digo, fue quemado, ¿no? Hay bastantes registros históricos que dicen eso, ¿no? La misma iglesia, el mismo papa, ¿no? Todo eso. Entonces ahí es el periodo de oscurantismo. Luego viene un proceso histórico importante para la sociedad que es el Renacimiento, ¿no? Entonces en el Renacimiento es donde ya comienza de nuevo a aflorar el tema de la ciencia, ¿no? Que ocurre en Florencia, directamente en Italia, ¿no? Entonces ahí comienza a haber de nuevo gente capa, gente intelectual, comienza a renacer, por eso se llama Renacimiento, la parte cognitiva. Y surge este pata, que se llama Malpighi, ¿no? Y plantea la famosa teoría de la preformación. ¿Qué es la teoría de la preformación? Fue una teoría dada por Aristóteles, que hablaba sobre los homúnculos, ¿no? Que eran pequeñitos humanos que estaban en el semen y en los óvulos. Pequeñitos seres que estaban en los óvulos y en los espermatozoides, que justamente al momento que se fecunda, este pequeñito ser va creciendo dentro del cuerpo, hasta que se crezca, nace y sale. Pero esa teoría fue rechazada porque entonces si es un humano, este humano también tendría que tener al ser humano también tiene sus células sexuales, pues, ¿no?
también tiene espermatozoides. Entonces, y así, entonces la cadena iría bajando. Y sería un eslabón perdido y no tendría sustento. Bueno, continuando ya se está, el conocimiento comienza a avanzar y surge este pata. Y justamente este pata es el que es el padre de justamente toda la genética, que se llama Mendel, ¿no? Entonces Mendel acá justamente publica sus primeros estudios, sus estudios sobre la alberja, ¿no? O también llama su nombre científico el Pisum sativum. Alberja en Perú, alberja en latino, en España lo llaman guisante, ¿no? Entonces publica genéticamente estudios sobre los vegetales, sobre las características que tiene justamente esta alberja. Obvio, hay que entender que en ese tiempo todavía no se reconocían los cromosomas del núcleo celular. Conforme vayamos hablando, vamos a ver un poco más de Mendel. Entonces, en el año 1990, ¿no? Tres científicos, Corrent, Sherman y Hugo de Vries, llegaron a la misma conclusión que Mendel. O sea, más o menos 35 años después de que Mendel publica estos estudios sobre los cromosomas, sobre sus descubrimientos sobre la alberja, 35 años después aparecen estos tres científicos y llegaron a los mismos hallazgos que Mendel, ¿no? Y luego aparece un genetista, Regina Lunder, que después ya propone todo un análisis matemático acerca de los genes, pero ya después lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el siglo XX, otros tres científicos, Sutton, Bober y Morgan, descubrieron genéticamente, o sea, descubrieron en los cromosomas lo que hablaba Mendel, ¿no? Lo que hablaba sobre los factores hereditarios. Mendel habla sobre los factores hereditarios, pero como en ese tiempo todavía no se hablaba de núcleo, todavía no se hablaba de cromosomas, no, o sea, no había alguna teoría que te diga acerca de los cromosomas, acerca de la duplicación, entonces él le llamó factores hereditarios. Pero estos tres científicos descubrieron estos factores hereditarios estaban en el cromosoma y le dio el nombre de genes, ¿no? Y este nombre es el que le da a la genética, ¿no? Incluso ellos descubrieron la base genética de los factores asociados a la sexualidad, ¿no? Y también la determinación del sexo, o sea, es decir, ¿cuál es la determinación para que de repente yo salga hombre? Entonces él lo descubre eso. Él descubre eso. Otro planteamiento que había dado Mendel, ¿no? Él también lo descubre, que la base genética estaba en el cromosoma. Bueno, y los últimos hallazgos que se encontraron fue en el año 1953 y estos revolucionaron todo el estudio de la genética, ¿no? Que fue James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, que ellos plantearon el molde del doble hélice de ADN, ¿no? Incluso ganaron un premio Nobel por eso, que plantearon esta doble hélice de ADN y que permite justamente graficar, ¿no? De manera pedagógica y de manera bastante didáctica cómo está constituido el ADN. Bueno, hemos hablado un poco de la historia de la genética. Miren cómo ha ido avanzando toda la genética y cómo se ha ido. En el año 1865 Mendel plantea los principios y en años posteriores cómo estos hallazgos validaron lo que dijo Mendel sin la necesidad de una teoría, sin necesidad de tanta tecnología, no simplemente a ojo y a escritura. Pero vayamos a explicar, ¿no? Porque si estamos hablando de genética tenemos que hablar de gen. ¿Y qué es un gen? Bueno, como dijo Mendel, el gen es el factor hereditario.
Es la unidad que determina la transmisión de los caracteres. ¿Ya? Entonces, pero como dijimos, el lugar físico que ocupa un gen está en el cromosoma. Entonces vamos a graficar un poco cómo es un gen. ¿Ya? Vamos a traer la camarita un rato para que me explique, para explicarles. Bueno, entonces continuamos hablando sobre el gen, ¿no? Entonces, pero explicábamos que el gen o toda la transmisión genética, toda la información genética está ubicada en el cromosoma. ¿Qué quiere decir eso? Que el gen, ¿dónde va a estar ubicado? En el cromosoma. Pero está ubicado en un lugar especial. Entonces vamos a dibujar un poquito, ¿ya? Acá hemos dibujado de manera pedagógica, como siempre, les vengo diciendo desde la primera clase que hemos tenido, así no son los cromosomas, solo son de manera pedagógica. Entonces, como ven acá, este verdecito, ¿no? Son los genes. Entonces los genes están ubicados dentro de esta... ¿Qué eran esto? Para explicarle. ¿Qué eran esto? Son las cromatinas condensadas, ¿no? Que al condensarse se vuelven una cromátida, ¿no? Entonces esa cromátida es la línea que de la cromatina condensada. Algunos le llaman cromosomas también, otros le llaman cromatidas. Bueno, ya por metodología pedagógica, en este caso le vamos a llamar cromosomas, ¿ya? Porque bien sabemos que los cromosomas generalmente son las cromátidas duplicadas, pero por temas pedagógicos le suelen llamar cromosoma. Bueno, entonces este cromosoma, ¿sí o no? Este par de cromosomas que estamos viendo acá son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque los cromosomas siempre paran en pares, pues, ¿no? Siempre están el cromosoma del varón y el cromosoma de la mujer, que son idénticos, son similares. Entonces, estos genes van a estar ubicados en un espacio físico dentro de este cromosoma. A este espacio físico le llaman locus. ¿Ya? En este espacio físico le llaman locus. Y van a estar ubicadas durante toda la célula, durante toda el cromosoma. Suelen estar en la misma posición, ¿no? ¿No ves que son cromosomas homólogos? Son similares, tienen la misma característica, ¿no? Entonces acá está locus 1, locus 2. Y a esta combinación de locus, ¿no?, le van a llamar Loki. Ahora, en el dibujo yo he dibujado ¿cuántos locus? 1, 2, 3, 4, 5. 5 locus. Eso no quiere decir que en una cromatina, en una cromátida, van a haber 5 locus. No, no. O sea, hay más, ¿no? Pero solamente hemos dibujado 5. Entonces, el locus es el espacio físico, perdón, el espacio físico, sí, el espacio físico donde va a estar ubicado el gen. A esta combinación de locus le llaman Loki. Ya Loki como el hermano de Thor, ¿no? Así le llaman Loki. Loki es el conjunto de locus. ¿Qué es locus? El lugar donde se ubica el gen. Ojo, Mendel no es que haya descubierto esto. Mendel a los genes, ¿cómo le llamó? Factores hereditarios. Luego vino Morgan, ¿no?, y creó la teoría cromosómica, ¿no? Entonces esta teoría cromosómica es la que afirma, sostiene que los genes están ubicados en un locus y la combinación de locus formó un Loki. ¿Ya? Entonces, ojo, la teoría de Morgan reafirma, o sea, agarra los postulados del de Mendel y los afianza y le da una validación científica con toda la tecnología que se había creado ya en el siglo XX. Continuando, estos locus, ¿no?, que es el espacio físico donde va a estar el gen, ¿no? Es como decir, el gen va a estar dentro, esta es tenemos la casa, ¿no? La casa es ¿cómo se llama? La casa tendría que ser la cromatina, ¿no? Entonces, en la cromatina
van a haber diferentes, en una casa va a haber diferentes cuartos, ¿no? Entonces, lo- entonces dentro de esos cuartos van a estar el gen. ¿Qué quiere decir? O sea, los cuartos van a ser como, la casa va a ser el cromosoma, los cuartos van a ser los locus. Entonces, y dentro de esos cuartos va a estar el gen. Entonces, dentro de esos cuartos, dentro de los locus, va a estar el gen. No sé si por ahí me están entendiendo. Hay que entender, o sea, el gen va a estar ubicado en un espacio físico llamado locus. Pero también, ¿qué nos dice Morgan? Que también existen los alelos. ¿Qué son los alelos? ¿Se acuerdan que les expliqué acerca de que por ejemplo, si yo hombre tengo pelo trinchudo, ¿m? Por ejemplo, mi pareja, de repente tenemos ya, mejor explico mejor. Yo tengo un hijo, ¿ya? Y yo tengo pelo trinchudo y mi pareja tiene pelo lacio. Entonces, mi hijo, ¿cómo saldrá? ¿Pelo trinchudo o pelo lacio? Entonces, pero sin embargo, esta información de pelo trinchudo y pelo lacio van a ser la información en los alelos. Entonces, los alelos van a ser esas características del hombre y la mujer que son similares. Porque yo pelo trinchudo y pelo lacio, pero son características, pero sin embargo, tienen la misma composición porque son pelos. A ver, vayamos al concepto de alelos. Son genes que contienen la misma información para una misma característica. Por ejemplo, yo, por ejemplo, no sé, vayamos a otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de una pareja de perros, por ejemplo. El perro tiene color blanco y de repente su perrita, ¿no? Su pareja es de color negro. Entonces, sin embargo, ambos estamos hablando de pelos. Entonces, los dos perros tienen las mismas características porque van a tener, ¿acaso uno tiene menos cantidad de pelo? ¿Acaso uno ha salido calvo? No, tienen las mismas características, tienen la misma información, solamente cambia el color. Entonces, a estas características le llaman alelos, porque son genes que contienen la misma información, pero una misma característica, pero de repente, al momento que tienen descendencia, uno va uno va a dominar sobre el otro. Entonces, ambos van a estar ubicados en la misma dirección, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en el gen, en los locus, van a estar en la misma posición. Pero solo que dentro de estos genes van a estar los alelos alelo B y B. A veces suele pasar de que de repente el B con el C van a ser alelos, no. Porque el B contiene una información de una característica, supongamos, del tamaño del pie. ¿Ya? El B lleva los genes de características del tamaño del pie. Entonces, del varón, ¿no? Y de repente acá en el cromosoma de la mujer, el B también tiene las características del tamaño del pie. Entonces son alelos, ¿ve? Porque ambos, el cromosoma del hombre como el cromosoma de la mujer, tienen la misma información genética. Pero entonces el D, ¿no? El que está bajito el D, dice, por ejemplo, el color de tu pelo. Entonces, ¿van a ser alelos? No, pues porque el B habla sobre el tamaño del pie y el D de qué está hablando, del color de piel. No son alelos. O sea, contienen la misma información. ¿Qué quiere decir? Dan las mismas características a a un órgano del cuerpo del individuo. Pero no pueden ser distintas, pues, porque si no son no alelos. Y siempre están ubicados en la misma posición. Como hemos dibujado acá, A con A, B con B. No puede ser B con D,
porque no están ubicados en la misma dirección y aparte no contienen la misma información. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? A veces suele pasar que de repente la información que del tamaño del pie, por ejemplo, grande, ¿no? O sea, el tamaño del pie del papá es tener el pie grande, no ancho. Y el tamaño del pie de la mujer es tener el pie chiquito. Ambos tienen la misma información para una misma característica, solo que de repente el tamaño del pie del hombre es ancho, ¿no? Y es más dominante que el tamaño del pie de la mujer, que es pequeño. De repente el de varón es más dominante, entonces quiere decir que el hijo que salga, de repente va a tener el pie, hay una probabilidad fuerte de que tenga el pie grande, ancho, ¿no? Pero sin embargo, contienen la misma información, porque ambos hablan acerca del tamaño del pie. Entonces, esos son los alelos, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de alelos, ¿no? Como hablábamos, hay alelos que son dominantes, hay alelos que son recesivos, quiere decir recesivos que no son dominantes, ¿no? Solo que acá el nombre adecuado es recesivo. Y con el tiempo se fueron descubriendo más tipos de alelos, ¿no? Que son la codominancia y la dominancia completa. Entonces, pero Mendel no descubrió eso, sino que Mendel plantea los dominantes y los recesivos mediante sus famosos estudios con las alberjas, ¿no? Y acá lo hemos dibujado, mira. Vamos, acá está. Vamos a acercarnos para que me entiendan. Mira, estos son las bases para toda la genética. Entonces Mendel no es que haya hecho un estudio, haya tenido un microscopio, ni nada de eso, sino que Mendel se puso a cultivar alberjas. ¿Qué pasó con Mendel, no? Lo que pasa es que Mendel, él está estudiando filosofía en una universidad de Viena, ¿no? Pero estaba becado, ¿no? Y entonces él perdió la beca, pues. Entonces no le quedó de otra que volverse monje, porque su familia era bastante religiosa y él no le quedó otra que volverse a ser monje, ¿no? Apartarse de todo. Y en ese apartamiento, aislamiento, comienza a cultivar alberjas. Entonces, y se da cuenta de de los diferentes tipos de alberjas que hay, de las diferentes características de esta alberja. Se pone a observar, se pone a analizar, ¿no? Y ahí es donde él descubre, por ejemplo, que las semillas de la alberja, ¿no?, son dominantes, porque siempre la mayor cantidad de alberjas son redondas. O sea, a veces salían arrugadas, a veces a veces también salían arrugadas, pero era en menor cantidad, porque eran recesivas. O sea, no son dominantes, en su mayoría son dominantes. Otra también se dio cuenta de que el color de las semillas de la alberja son dominantes porque son amarillas. Él descubrió que la gran cantidad de semillas de la alberja son amarillas, el color. Y en algunas ocasiones encontró verde, pero muy pocas. Entonces él le llamó que eran recesivas. Y así un montón, por ejemplo, en la vaina, ¿no? En la vainita, lo que cubre la alberja, ¿no? Del fruto de la misma alberja. Por ejemplo, que el color de la cubierta de esta alberja, ¿no?, esta vainita de alberja, es dominante. Y su recesivo es blanca. La forma, en su mayoría, si ustedes han agarrado la vainita de la alberja, ¿cómo es? Lisa. Pero también hay ocasiones en las cuales también son arrugadas. Entonces, pero sin embargo son en menos cantidades, son recesivas. El color, en su mayoría son verde. Pero también hay algunas alberjas que son amarillas. Acá lo hemos mojado con azul porque no hay plumón. La posición de la flor también. Entonces, posición de la flor. Que la flor es axial, porque está en los tallos. Perdón, axial, porque generalmente están en los tallos, están en los tallos las flores, ¿no? En cambio terminal porque las flores está en su semilla. Y también que hay veces que también, por lo general, las alberjas tienen un tallo largo.
Pero también hay albercas que tienen el tallo corto. Y todo esto lo descubre Mendel mirando las alberjas, ¿no? Que luego ya le da un sustento más fuerte Morgan, ¿no? Entonces, a los dominantes, ¿no? A los alelos que son dominantes, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la forma de la semilla, que son redondas, que son dominantes, siempre se pone una letra mayúscula, ¿no? Acá yo le he puesto, por eso le he puesto redonda con R mayúscula, ¿no? Porque es dominante. Siempre a todos los dominantes, al alelo dominante, o al factor hereditario dominante, como lo hablaba Mendel, porque Mendel no solamente encontró dos, dominante y recesivo, no hablaba de alelos, solamente factores hereditarios, lo ponía una letra mayúscula. Al alelo recesivo le ponía una letra minúscula. Entonces, hasta ahí nomás llegó Mendel. Luego ya los post-mendelianos encontraron la codominancia y la dominancia completa. ¿Qué era la codominancia? La codominancia es, por ejemplo, cuando existe un tercer color. ¿Cómo es eso? Entonces, la codominancia, y ya la vamos a explicar en la siguiente clase, es básicamente, bueno, eso no lo descubrió Mendel como lo vengo diciendo, sino de que descubrieron, por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? Que de repente ocurre a veces que tenemos una flor roja, que es por ejemplo, que viene de parte del papá, y tenemos una flor, en el caso de las flores del lameto masculino, y tenemos una flor blanca, que es de parte del femenina. ¿Qué pasa? Que al momento que se juntan, de repente se juntan, pero generan una codominancia, ¿no? Donde aparecen justamente los dos caracteres. ¿Qué quiere decir? De repente aparece una flor roja con manchas blancas. O de repente al revés, ¿no? Una flor blanca con manchas rojas. Esa es la codominancia, ¿no? Pero bueno, eso lo descubren los post-mendelianos. Y la dominancia incompleta es que aparece un tercer color. Por ejemplo, una flor roja se combina con una flor blanca, pero no es que, o sea, pero sale una combinación de los dos. ¿Qué color sale? Rosado. Entonces, esa es la diferencia entre codominancia y dominancia incompleta, perdón. Y bueno, se denota, ¿no? Con dos letras mayúsculas, una abajo y una arribita, ¿no? Como sale acá. Ahí está. Bueno, entonces, pero ¿qué es dentro de los alelos se habla de dos características importantes, del genotipo y el fenotipo. Entonces, ¿qué va a ser el genotipo? Es la característica genética, ¿no? Es la carga genética de un tipo de característica que existe en la célula. A ver, ¿qué quiere decir? A veces suele ocurrir, como les explicaba más atrás, en los alelos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de repente, ¿qué pasa, por ejemplo, en el tamaño? A ver, hemos explicado el caso del tamaño del pie, ¿no? El tamaño del pie grande generalmente es dominante. Entonces, al ser dominante, siempre va a sopesar frente a un recesivo, que es de repente el tamaño del pie pequeño. Pero al momento que se juntan los dos alelos, tanto del papá y de la mamá, no puede, este dominante va a sopesar siempre al recesivo, pero este humano, este individuo, va a tener los dos genes. Va a tener el gen de papá que dice que el tamaño del pie es positivo y el tamaño del pie es dominante y el tamaño del pie es recesivo, pero va a tener a los dos. Pero ¿cómo yo le expreso eso? A ver, supongamos que al tamaño del pie, la característica del tamaño del pie le vamos a poner A.
Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? A mayúscula. Vamos a ponerlos acá. A mayúscula, ¿no? Porque es dominante, como explicamos acá, y A minúscula porque es recesivo, porque no es dominante, es recesivo. Este A va a significar que el tamaño del pie es dominante y el grande es dominante y este A va a decir que el tamaño del pie es recesivo. A ver, no termino de entenderla. A ver, vamos a explicarle bien. En los alelos, que son características que van a tener la misma información para una misma característica. La característica es lo que le vamos a poner a la letra. ¿Ya? O sea, supongamos que vamos a hablar, como hablábamos acá, ya vamos a hablar netamente de los tipos de características de Mendel. ¿Ya? Por ejemplo, Mendel dice que la forma redonda de la semilla es dominante. ¿Qué quiere decir? Que entonces va a tener una letra, ¿no? A esta característica le vamos a poner, como dice acá, R. ¿No? Es dominante. ¿Ya? Pero este dominante de repente es producto con otro cromosoma homólogo. Quiere decir que esta semilla es producto obviamente de un gameto masculino y de un gameto femenino. Entonces, si es un dominante así completo, quiere decir que el gameto masculino fue dominante y que el gameto femenino también fue dominante. Entonces, si los dos son dominantes, van a tener 2 veces R. Entonces es un dominante completo. Pero ¿qué suele ocurrir a veces? ¿Por qué se llama dominante? Porque siempre se va a expresar, porque siempre va a estar, que siempre va a sopesar sobre las demás. Entonces cuando de repente esta semilla, de repente sí, tiene su forma que es redonda y es dominante, pero no sabemos si de repente tiene un recesivo por ahí, porque de repente el gameto femenino también no tenía, de repente tenía la forma arrugada. Pero cuando este gameto, con este alelo, perdón, tiene los dos, que siempre va a sopesar el dominante. Ya, más o menos así. No sé si se vio. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, vayamos a explicar nuevamente. A ver, con otro ejemplo. Vamos a agarrar la cámara. Así, para que se entienda. Acá lo vamos a dibujar. ¿Ya? Ahí tenemos los alelos, ¿no? Entonces, estos alelos van a estar compartiendo la misma información de una característica. En este caso vamos a hablar del tamaño del pie del humano. ¿Ya? Vamos a hablar del tamaño del pie del humano. Por lo general, el tamaño del pie humano siempre es grande. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de todos los individuos tienen el tamaño del pie grande. Entonces, si todos los individuos tienen el tamaño del pie grande, en su mayoría, ¿qué quiere decir? Que el tamaño del pie grande es dominante. Y si el tamaño del pie grande es dominante, ¿qué quiere decir? Que el tamaño del pie pequeño, ¿dónde está? Ahí está, acá hemos puesto la A, ¿ya? La A va a decir tamaño del pie grande es dominante. Pero si el tamaño del pie grande es dominante, ¿cuál es su contrario? El pie chiquito. Entonces el pie chiquito es negativo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si de repente nos juntamos el papá y la mamá, y el papá tiene el tamaño del pie grande, ¿ya? Y la mamá
tiene el tamaño del pie chiquito. ¿Quién va a ganar? ¿El tamaño del pie grande o el tamaño del pie chiquito? Va a ganar el tamaño del pie grande, porque el tamaño del pie grande es dominante. ¿Ya? Entonces, a este tipo, entonces, la forma en cómo se grafica estas características, es así, ¿no? El cromosoma del tamaño del pie, ¿no? El alelo que es del tamaño del pie, al momento que queramos dibujarlo, va a ser así. A este tipo de genotipo, a la graficación de estas características le llaman genotipo heterocigoto o híbrido. Porque va a tener las características de los dos, pues. Tanto de la madre y tanto del padre. Pero ¿qué pasa de repente si el tamaño del pie del varón, que es dominante, es grande, ¿no? El papá tiene el tamaño del pie grande y la mamá también tiene el tamaño del pie grande. Entonces, al momento de que nazca el hijo también va a tener las dos características, pues. Va a tener, entonces, va a ser doblemente dominante, ¿no? Entonces se va a dibujar con dos A mayúsculas. A ese tipo de genotipo se le dice homocigote, o puro. Entonces, a los alelos que tienen las mismas características y ambos son dominantes, se le dice genotipo homocigoto puro. Pero hay alelos que de repente tienen las mismas características, pero que uno es más dominante que el otro. Entonces se le va a llamar heterocigoto, porque la información que tiene la mamá, supongamos, es una información de repente con alelos más recesivos. Y la información que tiene el papá tiene alelos más positivos, más dominantes. Entonces el dominante justamente se llama dominante porque siempre va a ganar al recesivo. Pero eso recién se va a expresar al ambiente. Entonces, ¿cómo yo sé que mi tamaño del pie es más grande que el otro? A través del fenotipo. Entonces, estos alelos se van a expresar al ambiente en el cuerpo a través del fenotipo. No sé, por ahí vamos hablando de dos temas. El genotipo y el fenotipo. El genotipo es la graficación de los alelos. Cuando uno es menor, uno es mayor, uno es dominante y uno es recesivo. Pero ocurre casos que también se expresa el recesivo, ¿no? Como en el caso de acá, la semilla es verde, ¿no? La semilla que es verde es recesivo. Entonces, al ser recesivo, ¿cómo es posible que siendo recesivo se exprese? Porque tiene las dos características, pues. Porque el que de repente el alelo de la mamá es recesivo, ¿no? Y el alelo del papá también es recesivo. Entonces, al no tener dos recesivos, el hijo va a tener la característica recesiva, como el verde, ¿no? El verde de la semilla, el color de la semilla, va a tener dos verdes. Entonces, esa es un poco la diferencia entre genotipo y fenotipo, ¿no? Porque los alelos van a generar que se produzcan los genotipos y los fenotipos. El genotipo es la carga genética, es la graficación de los alelos. Y los fenotipos es cómo estos alelos se expresan al ambiente, a través del tamaño del pie, a través del color del pie. Pero, a veces, al momento que recibimos la información de nuestros padres, a veces hay características que no solo competen a un par de alelos, ¿no? ¿Dónde están los alelos? Compete un par de alelos, sino necesitan, la información está ubicada por lo menos en más de dos alelos. ¿Qué quiere decir? En dos pares de cromosomas, como es de repente el color de piel, la producción y contenido de la grasa de leche en las vacas.
¿Qué quiere decir, por ejemplo? Acá lo hemos dibujado. Acá tenemos un par de cromosomas homólogos. Hemos dibujado 3 pares de cromosomas que que los 3 me van a diferenciar una característica. ¿Qué quiere decir? Un carácter, ¿no? Una característica, que le llaman carácter. ¿Qué quiere decir? Que el gen A, el gen B y el gen C van a depender en cómo será el color de mi piel, en cómo será la producción y contenido de la grasa en la leche en las vacas. Entonces, esos 3 me van a definir la característica del color de piel y la producción de grasa de leche. A ese tipo de herencia que tenemos es poligénica. Y a la herencia que justamente lo que estamos hablando, que 2 cromosomas o 2 alelos homólogos van a dar una característica, se le dice herencia monogénica. Entonces eso es lo que quería explicarles en la clase de hoy. No se preocupen, en la próxima clase también vamos a recordar un poco esto de manera más práctica, ¿ya? Entonces ya no queda mucho tiempo para seguir hablando, pero vamos a explicar más la próxima clase. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de esto. Bueno, chicos, muchas gracias.